Buenas tardes. El día de hoy le vamos a presentar lo que es el capítulo 8 del libro de Metodología Integral Innovadora para Planes y Tesis por Jaime Arturo Calvillo Elguín. Primero podemos empezar con lo que es una hipótesis. Una hipótesis es un enunciado proposicional que plantea una nueva solución creativa e innovadora a un problema nuevo no resuelto mediante el cruce de variables o factores con poder explicativo y que por ser necesariamente nueva aún no se puede usar la aceptación. La hipótesis es académicamente la esencia de una tesis, lo fundamental de lo que propone un investigador. La hipótesis es una propuesta nueva de su noción que implica riesgo, pero que no nos puede llevar a una innovación que haga la diferencia y nos lleve al éxito o a un nuevo éxito. La hipótesis es con lo que iniciamos en todo proyecto de investigación o en cualquier experimento. Son aquellas predicciones que tenemos acerca de lo que va a pasar, todas aquellas proposiciones que nos hacemos o supuestos y que como la explicación del autor lo menciona, no puede gozar de una aceptación, ya que para eso debemos de presentar pruebas y todo lo que conlleva una investigación completa. Ahora, lo que son las variables y factores de investigación, como se mencionaba en la diapositiva anterior, las variables son el conjunto de datos que pueden variar y que tienen en común alguna característica, propiedad o atributo que los hace permanecer al dominio de esa variable. Los factores son el conjunto de variables con algún atributo que las relaciona entre sí y las hace pertenecer al dominio de ese factor. Se obtienen las variables, de ahí se agrupan y se convierten en factores. Ahí es cuando ya podemos decir o utilizar después de obtener ciertos datos y clasificarlos y pasarlos como factores para de esa manera hacerle correlaciones o comparativas. Ahora, los requisitos para una hipótesis son 11 requisitos los que menciona el autor. El primero es ser un enunciado racional y explícito, dar a entender bien lo que queremos investigar y lo que nosotros proponemos como un resultado de esa investigación. Como enunciado ser proposicional, como es en la primera diapositiva, pero es una proposición, un supuesto que nosotros hacemos, entonces debe tener ese sentido al describirlo. Debe tener base científica y ser consecuente con ella. Debe ser un enunciado proposicional, debe ser lógicamente consistente, no perder de vista el objetivo de la investigación o a donde queremos llegar. Ser semánticamente apropiado y correcto con los términos que se emplea, ¿verdad? Tener cuidado de cómo lo redactamos para que tenga ese sentido del que queremos dar a entender en nuestra hipótesis. Debe cruzar variables en la subhipótesis y factores o subfactores en la hipótesis global. Tener el conjunto de datos y convertirlos en factores para de esa manera utilizarlos en nuestra subhipótesis y hacer las comparativas subsecuentes. Debe constituir un planteamiento nuevo, una propuesta nueva de solución a un problema no resuelto también. Entonces, en este punto es cuando tenemos nuestro proyecto de investigación, nuestro experimento, es una propuesta, por eso lo estamos haciendo el experimento o el proyecto de investigación, porque queremos indagar más en ello o hacer un descubrimiento sobre ello. Entonces, debe ser un planteamiento nuevo, que nunca antes visto. Se puede emplear los que son las variables y los factores que se mencionaban, pero al final se debe redactar como algo nuevo para dar la respuesta del problema a resolver. Debe tener un poder explicativo, debe tener potencial creativo e innovador, como se nos mencionaba, tiene que ser nuevo, creativo y que dé a entender o respete la esencia de una hipótesis. Debe ser contrastable, lo que mencionábamos acerca de los factores, esa comparativa en la hipótesis. Debe figurar de forma explícita en el plan y en el tesis, es de las partes más fundamentales de una tesis o en cualquier proyecto de investigación o experimento. Y por último, se debe orientar la ejecución del plan como desarrollo de tesis. Ahora, muchas veces cuando estamos en el proceso de la realización de una hipótesis, las podemos confundir con preguntas de investigación o con otros tipos de cuestionamientos que pueden poner en juego nuestra hipótesis que acabamos de poner para nuestro proyecto. Entonces,
El autor menciona que en ocasiones las hipótesis se pueden confundir en las preguntas, supuestos y presupuestos de investigación científica. Una de las diferencias más notables en la hipótesis con los supuestos mencionados anteriores es que una pregunta nunca puede ser hipótesis si no existen las mal llamadas hipótesis interrogativas. La hipótesis plantea una nueva solución, una solución diferente para el problema nuevo o aún no solucionado. Ni las preguntas, ni los supuestos, ni los presupuestos de investigación científica lo hacen. Solo las hipótesis tienen el poder creativo e innovador. ¿Verdad? Se mencionaba en las partes para crear una hipótesis debe ser creativo, nuevo, innovador. Debe ser algo que explique nuestros cuestionamientos o nuestro experimento a realizar. Solo la hipótesis tiene el poder explicativo predictivo sobre lo no resuelto del problema. Nosotros no conocemos el resultado que va a tener nuestra investigación, nuestro experimento, entonces por eso debemos ir más allá de lo que probablemente nos vaya a resultar. Para eso vamos a tener esas variables y factores para darnos una idea, ¿verdad? Porque tampoco no podemos conocer, hacer el proyecto de investigación y poner la hipótesis. Necesitamos tener datos, variables, factores para nosotros predecir lo que va a pasar en nuestra investigación, en nuestra hipótesis en este caso. ¿Qué relación tiene el empleo de una hipótesis en la búsqueda y el conocimiento a obtener? Cuando no se emplea hipótesis en una investigación no científica, cuyo propósito es un primer acercamiento al objetivo del estudio, la búsqueda es casual, sin intencionalidad y con el tipo de conocimiento obtenido es un hallazgo casual. Ahí no nos interesa saber qué va a pasar, simplemente lo que nos interesa es indagar un poco más acerca de lo que estamos investigando sin querer descubrir algo nuevo o sin querer experimentar algo nuevo. Con una hipótesis tácita, en una investigación también no científica, el tipo de búsqueda es sistemática sobre lo ya establecido por otros. Nos basamos en investigaciones ya, o sea, investigamos lo ya investigado y de ahí podemos generar nosotros una nueva hipótesis con los nuevos datos que tenemos, factores y variables. Con hipótesis explícita casual o explicativa o predictiva, en una investigación científica la búsqueda está orientada por hipótesis explicativas o predictivas experimentales. Es la que más se emplea en los proyectos de investigación o experimentos. Aquello de lo desconocido que nos damos la tarea de investigar y que innovamos en las predicciones de lo que puede suceder en nuestra hipótesis. Ahora, uno de los factores básicos para plantear una hipótesis son tres: lo que es el problema, que lo designamos como lo desconocido, ya que desconocemos sus causas y es negativo porque una de esas partes resulta de la diferencia negativa, ¿verdad? Recordemos que siempre en los proyectos de investigación eh, tenemos alguna problemática, alguna necesidad que la planteamos como nuestro problema, nuestro planteamiento del problema del proyecto y le queremos dar una solución. Ahora, la realidad, algo que siempre lo vamos a tener, es el primer elemento del objetivo general de una investigación, ya que dentro de la realidad está el problema que se está suscitando y al cual le queremos dar una solución. El marco referencial es el segundo elemento del objetivo general de una investigación y es negativo porque solo así se puede explicar lo negativo del problema. En este marco referencial se incluye todo aquello lo que rodea el problema o en lo que nos vamos a basar para obtener más información, porque de un problema nos podemos ir a muchas partes para tratar de entenderlo mejor y de diferentes aristas lo que es el tema o el problema. Ahora, la subhipótesis. Para plantear subhipótesis necesitamos cruzar cuando menos una variable del problema, una realidad y el marco referencial, como los mencionábamos en la diapositiva pasada. Y lo que es la esencia de la subhipótesis, el problema se define como la letra X, la realidad como la letra A y el marco referencial como la letra B. Ahora, para entender un poquito más acerca de la subhipótesis, se emplean unas cédulas en la que se va haciendo las diferentes combinaciones con las terminologías que acabamos de mencionar para problema X, realidad A y marco referencial B. Entonces, me gustó este ejemplo de hipótesis sobre grandes descubrimientos por Alexander Fleming, lo que fue el investigador a cargo para descubrir lo que es la penicilina en la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí el autor describe muy bien o emplea muy bien con hechos de la realidad
y cómo emplear esa metodología de subhipótesis. Entonces aquí me gustó este ejemplo para explicarlo un poquito mejor, ya que está un poco complicado entender las cédulas y saber qué acomodo darle a las letras. Entonces, el factor A es la realidad, el espacio. Este descubrimiento se realizó en Londres, Inglaterra. El tiempo, las situaciones cuando se percibe el problema, Fleming planteaba su propuesta de solución, la contrasta y la lleva al descubrimiento de la penicilina. Se ubican en las primeras décadas del siglo XX. El factor X, que es el problema. Durante la Primera Guerra Mundial, el número de muertes por infecciones al herirse con los alambres de púas oxidados de las trincheras del enemigo y las propias eran semejantes al número de balas por balas de fusiles o ametralladores y cañones. Entonces, el problema era aquí que el daño que sufrían los soldados en la Segunda Guerra Mundial, ya sea por los atrincherados, los alambres de púas, las bajas por las balas, disparos o cualquier otro daño que sufrían, eh, los soldados en ese momento no podían tener una higiene personal adecuada, por lo que al abrir o recibir una herida de ese impacto, de esa magnitud, la infección corría rápido por su cuerpo y la muerte era más acelerada, ¿verdad? Se propagaba más rápido y se contaminaba más rápido su cuerpo. Entonces, ese fue el problema que detectó Alexander Fleming. El marco referencial, en esa época se desconocían las causas y una cura eficaz para las mortales infecciones. No se tenía un antibiótico para tratar ese tipo de heridas. Se conocían a lo mejor los primeros auxilios, algún vendaje, pero no se tenía algo eficaz para detener en seco lo que son infecciones y que se propagara más para evitar la muerte de los soldados. Ahora, la hipótesis de Alexander Fleming es que en esta existen versiones que relacionan este descubrimiento y la hipótesis primero explicativa y luego predictiva. Él trataba de explicar qué estaba pasando y predecir lo que iba a suceder trabajando en su descubrimiento para la penicilina. Para unos fue en la oficina del St. Mary Hospital en Londres y para otros en el laboratorio de la parte posterior de su casa. Entonces, el hecho es que en 1928 se derramaron algunos de sus cultivos, los microorganismos se expandieron por la mesa y entraron en contacto con un tipo de hongos que morían ante el contacto. Entonces, él al ver ese tipo de descubrimiento, que al leerlo parece como tipo accidental, pues muestra algo que no tenía él, quizás en sus experimentos no lo tenía planeado. Sin embargo, de esa manera sucedió y le pudo dar algo más de sentido a su investigación. Sobre esa base, Fleming planteó como hipótesis explicativa casual que el hongo Penicillium notatum mata a las bacterias de las infecciones. Entonces, eh, ese gran descubrimiento que hasta el día de hoy la penicilina se sigue utilizando, se sigue empleando, fue de gran relevancia, fue muy importante. Entonces, gracias a él hasta el día de hoy podemos matar las infecciones de cualquier tipo, fuertes desde una infección eh, severa hasta de la más mínima que conocemos. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento y fue una gran manera de utilizar la metodología de las hipótesis. Como conclusión, podemos decir que las hipótesis, se pueden tener diferentes hipótesis, no hay un número o una limitante que nos diga que solo podemos tener una hipótesis al momento de investigar. Nosotros como seres humanos indagamos y nuestra mente va más allá, entonces empieza a crear supuestos, empieza a crear ciertas predicciones o pensamientos que nos pueden llevar al final de nuestra investigación, pero para ello debemos recabar todo un mar de información, los factores, variables, los que son las encuestas, investigar un poco nuestro marco referencial, nuestro marco teórico y de esa manera poner las herramientas de experimentado necesarias o las adecuadas para determinar o validar nuestra o nuestras hipótesis planteadas. Entonces, aquí el autor explica de muy buena manera, explica muy bien el cómo conceptualizar una hipótesis, cómo emplearlas en nuestros trabajos, experimentos
y el cómo también aplicó la subhipótesis utilizando las variables X, A, B de una manera que lo correlacionemos con la historia y entendamos un poquito mejor el cómo aplicarlas esas subhipótesis en nuestros trabajos. Muchas gracias.